Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La gloria sea para nuestro amado Dios. Tomen asiento. Dios es nuestro Rey de Reyes, nuestro Padre Celestial, y a Él venimos a adorar hoy día, y Él nos va a hablar de una manera muy especial. Prepara tu corazón, que Él tiene algo para ti. Por favor, acompáñenme a leer en Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él le dijo: ¿Vosotros qué decís quién soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Padre y Dios eterno, te adoramos y te alabamos, porque eres digno de toda adoración. Y gracias, Señor, porque dejaste tu reino, te hiciste hombre, Señor, porque, Señor, tú eres justo, tú eres fiel, Padre. El justo por los injustos vino a morir, Señor. A ti sea gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana de una manera muy especial. Gracias. Buenos días, hermanos. Al resto también buenos días. Cuando subió mi esposa pensé que ya estaba predicando. Dije, casi me bajo. Pero está bien. La lectura que acaba de hacer mi esposa es el momento que Jesús se reúne con los suyos por última vez, donde se da la Santa Cena, donde Jesús anuncia la traición de Judas, anuncia la negación de Pedro, anuncia su muerte, y es la última reunión que está con ellos. Y Jesús le hace una pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensan acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿Qué piensan acerca de Jesús? Y entonces la respuesta es variada. Algunos creen que eres Juan el Bautista, el que acaba de ser decapitado por Herodes. Otros creen que eres el profeta Elías. Otros creen que eres el profeta Jeremías. Y otros creen que eres alguno de los otros profetas. Y luego le lanza la pregunta a ellos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado, eres feliz, porque esto tú no pudiste conocerlo por ti mismo. Nadie puede conocer a Dios por sí mismo, si Dios no se revela. La Biblia dice que el hombre natural no puede conocer a Dios por su mente. La mente del hombre rechaza a Dios, es enemiga de Dios, cuestiona a Dios. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y entonces, esto nos da una pista acerca de Cristo. Ninguna persona puede conocer a Cristo por sí mismo. Nadie viene a mí si el Padre no me lo da. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, le dice a Pedro. Así que no pienses que es conocimiento tuyo, has estudiado, has investigado y has llegado a esta conclusión. Dios te lo ha revelado. En el siguiente texto que vamos a leer, el siguiente pasaje, Jesús ahora está con los fariseos, con grupos religiosos, y les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el
a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente? Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué piensan ustedes de Cristo? Jesús pregunta a los religiosos, a los fariseos, ¿qué piensan de Cristo? Y Jesús nos muestra a través de estas preguntas y diferentes conceptos que tiene la gente de Jesús. Para algunos Jesús es un buen hombre, para otros Jesús es un profeta, para otros Jesús es un revolucionario, para otros es un filósofo. Diferentes conceptos acerca de Jesús. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Conocer a Dios, conocer a Cristo es lo más importante para nosotros. No importa que puedas tener títulos académicos, maestrías, doctorados, que puedas tener muchos logros económicos, empresariales, laborales, lo que tú quieras. El profeta Jeremías dice, alábese en esto si alguien quiere alabarse. No se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Alábese en esto, en conocerme a mí. Es algo que el mundo no conoce, ni tiempo le da, ni quiere conocerle. Y esto es importante para nosotros. Y Jesús está preguntando los diferentes escenarios, la gente de la calle, la gente del público, los suyos, los que le siguen, los religiosos. ¿Qué piensan de Cristo? ¿Y tú? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Cuál es el pensamiento que tienes de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Es una pregunta que tienes que tener una respuesta. ¿Cómo conocer algún grupo religioso? Nos hablan de un grupo, de tal grupo, de tal grupo. ¿Cómo conocer? Por su cristología. ¿Qué dicen acerca de Cristo? Es la forma de conocer. Porque si no, nos dejamos engañar. ¿Por qué la gente se deja engañar o estafar por dólares falsos? Porque no conocen el dólar verdadero. Por eso que les engañan con dólares falsos. ¿Por qué la gente se deja engañar por tantos grupos que hay? Tienes que conocer cuál es su cristología. Por ejemplo, en el siguiente texto, los mormones, para los mormones, Jesús es el hijo espiritual de Dios. Es el hermano de Satanás. Jesús llegó a la divinidad a través de su vida y su resurrección. No era Dios. Eso es lo que enseñan los mormones. Para los testigos de Jehová, Jesús es un ser creado, no es Dios. Ellos no creen en la Trinidad, es inferior al Padre para los testigos de Jehová. Para los católicos, Jesús es redentor y eso está muy bien. Pero el problema es que no es el único redentor, María es corredentora. Ella es llamada, es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Para los musulmanes, Jesús es un gran profeta, pero no es Dios, no es el Hijo de Dios. Para el budismo, es un gran ser iluminado como el Dalai Lama. Diferentes conceptos acerca de Jesucristo. Por eso Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque si no conoces a Jesucristo, no me refiero solamente a un conocimiento intelectual de quién es, si no lo conoces en una relación personal, todos tus logros en este mundo no te van a servir para nada. Todos tus títulos académicos no te van a servir para nada. Jesús le dijo a Nicodemo, un principal entre los judíos, si tú no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Y esta pregunta es crucial, ¿quién es Cristo para ti? Y esto está enmarcado dentro de la serie que estamos tocando en este mes, que tiene que ver con desafíos de una doctrina saludable. El día de hoy es comprender la cristología. Doctrina que muchos a veces no quieren tocar. ¿Por qué?
dicen la doctrina divide y buscan ser amiguitos, hermanitos, que no haya problema entre nosotros. Pero quiero decirte, la doctrina divide y tiene razón en dividir. La doctrina va a separar lo que es real y lo que no es real, lo que es verdadero y lo que es falso. Cuando Jesús vino, no vino a unir. Jesús dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer disensión. Cuando Jesús llega a este mundo, divide este mundo, antes de Cristo y después de Cristo. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la divide. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo y cómo es mi vida después de conocer a Cristo? Cuando Cristo llega a un grupo de personas, divide ese grupo. Los que creen en Él y los que no creen. Su forma de vivir, su forma de relacionarse va a sufrir ese grupo. Y no tengamos temor de que la doctrina divida, y tiene que ser así. Si no, ¿cómo diferencias la paja del trigo? ¿Cómo diferencias el trigo de la cizaña? ¿Cómo diferencias la doctrina correcta acerca de Cristo y la doctrina incorrecta? El gran tema es que muchos minimizan las doctrinas. Las doctrinas nos sostienen, las doctrinas nos guían, las doctrinas nos señalan lo que es correcto. Y es importante que conozcamos doctrina. Hay gente que le gusta que solamente le cuenten experiencias, cuentitos, chistes y que los entretengan. Hermano, Jesús no vino a entretener a nadie. Jesús no vino a divertir a nadie. Cuando Jesús hablaba en serio. Y nos tomaba en serio. Y quiere que nosotros le tomemos en serio a Él también. Las doctrinas son importantísimas en la vida del cristiano. Lastimosamente muchos no le dan el énfasis. Es como querer construir una casa sin cimientos y sin columnas. De repente la puedes construir, pero te aseguro que pronto se caerá. Estudiar cristología no es estudiar acerca de los 3 años del ministerio de Jesús. No es estudiar acerca de los 33 años que vivió Jesús. No es estudiar acerca de los 2000 años desde que Jesús vino a este mundo. No es estudiar acerca de los 5000, 6000 años. Miren, estudiar a Jesús abarca de eternidad a eternidad. De eternidad a eternidad. Así que resumir todo eso en 30, 35 minutos que me han dado es imposible. Así que vamos a subirnos como un helicóptero y abuelo de pájaro vamos a tratar de ver panorámicamente qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de Cristo. Aquí aparecen una serie de cuadritos que parecen que están en un desorden, pero no. Al estudiar la cristología tenemos que ver desde la eternidad. Siendo Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó. Jesús resucita, Jesús asciende al Padre y anunció que venía otra vez Jesús. Y vendrá otra vez y nos llevará al Padre por la eternidad. Acá estamos saltando un montón de cosas. Este espacio de aquí, desde la creación, es todo el Antiguo Testamento. Dios nace, se hace hombre, muere en la cruz, resucita, los evangelios. Asciende al Padre hasta que venga Jesús. El resto del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Y después que viene habrá un periodo de 1000 años que se llama el milenio, donde Cristo reinará en la tierra con los suyos, y después la eternidad. Y estamos saltando un montón de cosas todavía. Y nosotros estamos en este tiempo. La iglesia está acá. Ahí estamos nosotros. Estudiar a Cristo es estudiar de eternidad a eternidad. No es un lapso de tiempo. Y esto es lo que es tan impresionante, la cantidad de cosas que hay y cosas que no están escritas, como el apóstol Juan dice en la siguiente diapositiva.
Juan dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es tan vasta la literatura que hay acerca de Cristo, y es mucho más grande lo que no se ha escrito de Cristo, de todas las cosas que hizo. Y el apóstol Juan, que vivió con él, 3 años con él, dice esto. Es tanta información que ni aún todos los libros cabrían para escribir todo lo que Jesús hizo. Así que olvídense que en media hora les voy a resumir todo. Pero veamos. La mayor información, Jesús se muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero la mayor cantidad de información acerca de Jesús están en los evangelios. Y aquí están. Y cada evangelio es escrito a un público diferente y con un propósito diferente. Mateo es escrito a los judíos, por eso presenta a Jesús como el rey, como el Mesías. Y su genealogía empieza desde Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos. Marcos es escrito para los romanos, el imperio está dominando, y Jesús es presentado como el siervo, el hijo, el siervo. No he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate de muchos. Lucas, el médico, escribe para los griegos y presenta a Jesús como el hombre perfecto, y su genealogía que presenta él es desde Adán. Y Juan escribe para la iglesia y presenta a Jesús como el Dios eterno. Empieza desde la eternidad el apóstol Juan. ¿Ok? Es ahí donde se encuentra la mayor información acerca de Jesucristo. Por supuesto, vuelvo a decirles, desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje central es Jesucristo. Vayamos al primer punto. Al verbo de Dios en la eternidad. Recuerden que esto es de eternidad a eternidad. Juan empieza su evangelio, el capítulo 1, los 5 primeros versículos dicen: al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El apóstol Juan presenta a Jesús desde la eternidad. En el principio, es decir, cuando empieza la creación. ¿Recuerdan? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En ese principio dice, era el verbo, ya existía el verbo. Antes de toda la creación ya era el verbo. El verbo era con Dios, ya estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Ya era Dios desde el principio. ¿Cómo está presentando el apóstol Juan a Jesús? En el primer clic aquí, lo presenta como Dios. El Dios eterno. En el principio, Jesús, el verbo era Dios, era con Dios. Pero en el verso 3 dice, todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho y fue hecho. Presenta al verbo como, en el siguiente clic, como el creador. Toda la creación fue hecha por él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Todo fue creado por él. Luego dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y presenta al verbo como el autor de la vida, el dador de la vida. Él es la vida. Y por último, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verbo es la luz que ilumina en un mundo de tinieblas. Este es el verbo en la eternidad, antes de la creación. Era con Dios, estaba con Dios, era Dios.
Pero este verbo no queda en la eternidad. Este verbo va a irrumpir en el tiempo. El Dios eterno entra en el tiempo. Y ese es el segundo punto. El verbo de Dios encarnado, ahora en la tierra. Y dice el texto, el profeta Isaías, 730 años antes de Cristo, escribe: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen, y esto hay que tener claro porque hay algunas versiones que dicen la joven, y una doctrina cardinal del cristianismo es el nacimiento virginal. La Virgen concebirá. Siendo virgen, concibió. No hay intervención del hombre. Dios, dice la Biblia en los evangelios, que el Espíritu Santo engendró en María y María concibió del Espíritu Santo. Isaías está señalando, está apuntando que ese Dios eterno, ese verbo eterno, se va a hacer hombre. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que la traducción del hebreo es Dios con nosotros. Ese verbo eterno va a irrumpir en el tiempo y va a nacer de una virgen y su nombre será Dios con nosotros. Y entonces el apóstol Juan señala: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Ese verbo eterno, que es Dios, que estaba con Dios, ese verbo creador, ese verbo que es la vida, ese verbo que es la luz, se hace hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ese verbo no queda en la eternidad. Ese verbo Dios se hace hombre. Ahora, aquí vemos un solo Dios, enseña la Biblia, en tres personas. Y Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Él tenía la naturaleza divina. Ahora no es que deja la naturaleza divina, ahora suma una nueva naturaleza, la naturaleza humana. Y era necesario que Él tuviera esas dos naturalezas. ¿Por qué? Un puente, para que pueda ser usado, tiene que tener sus bases en ambas orillas. El puente tiene que tener su base en esta orilla y tiene que tener en esta orilla para que el puente pueda ser usado. El único mediador, el que puede llevarnos a Dios, Jesús tenía la divinidad y se hace hombre, ahora tiene la humanidad. Y el verbo fue hecho carne. En Juan capítulo 1 dice Jesús, en Juan 10, el siguiente texto: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué significa esto? ¿Por qué quisieron apedrearle los judíos a Jesús? Yo y el Padre uno somos. Está hablando de la unidad, de su divinidad. Y los judíos lo entendieron bien. Ellos dijeron: está blasfemando, se está haciendo igual a Dios, está diciendo que es Dios, lo cual era verdad, lo cual ellos no lo entendían. Por eso quisieron apedrearlo. Y entonces aquí Jesús se presenta, en el primer clic, como Dios. Arriba se presenta como Dios. Luego, 2 Corintios 5:17, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero a causa del pecado esa imagen se deterioró. De tal manera que tiene que hacer una nueva creación. Si alguien tiene a Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Y aquí se presenta Jesús como creador. Es el mayor milagro
Jesús le dijo al principal de los judíos, Nicodemo, cuando se acercó este hombre a Jesús diciéndole: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios por todas las cosas que haces. Y Jesús lo para en seco, le dice: mira, si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De nada te sirve todo tu conocimiento, toda tu religiosidad, todo tu estatus social, todo tu estatus económico. De nada te sirve si no naces de nuevo, si no eres nueva criatura. Y esto es lo que sucede cuando una persona cree en Jesús, entrega su vida, se rinde a Jesús. El tercer texto, en Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Aquí Jesús se presenta como la vida, como el mediador, el que da la vida, el autor de la vida. La Biblia dice que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús es el dador de la vida. La Biblia dice en Job 14:5 que Dios tiene contado nuestros días y nuestros meses y nadie pasará de ahí. Dios nos da la vida, pero Él tiene potestad para tomarla. Y dice que tiene contado nuestros días, o sea, tenemos una fecha de vencimiento cada uno de nosotros. Y cuando llegue ese día, no importa si estás en buenas condiciones, en malas condiciones, no importa si vas a salir de vacaciones, que vas a cobrar tu cheque recién, no le vas a poder decir: Señor, espera un ratito. Llega el día y ese día el Señor te llama. Y no es que quieras o no quieras, no es que estás ocupado o no estés ocupado. La muerte toca la puerta del palacio y toca la choza, toca al sabio, toca al ignorante, toca al rico, toca al pobre. No hace distinción. Puedes estar sano, puedes estar enfermo, pero cuando llegue ese día, el Señor te llama. Él es la vida. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, para que salga de las tinieblas. Y aquí Jesús se presenta como la luz. En este mundo de tinieblas, este mundo de mentes entenebrecidas, en este mundo que no pueden tener claridad acerca de Dios, Él viene como la luz del mundo. Y aquel que cree en Él no va a permanecer en tinieblas, va a salir de ese mundo de tinieblas. Entonces el Verbo se hace carne, ese Verbo de la eternidad, ese Verbo que era Dios, que es creador, que es la vida, que es la luz, se hace hombre en Jesús, y Jesús es Dios, Jesús es el creador, Jesús es la vida, Jesús es la luz. Y Jesús vino, dice en el siguiente texto, en Juan 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los suyos vino, los judíos no lo recibieron, lo rechazaron. Jesús dijo: el reino de Dios les es quitado a vosotros y se les da a los gentiles. Viene para la iglesia. Y dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibirle? Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y tercero, sígame. Recién el tercero, sígame. Este es el gran problema. Muchos han escuchado solamente el sígueme y tienen problemas luego en la vida cristiana y abandonan la vida cristiana. Porque lo primero que pide Jesús: si alguno quiere venir, nadie te obliga, niégate a ti mismo, muere a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Cada día tienes que morir. No estás refiriéndose a la muerte física, morir al pecado, renunciar al pecado, todo aquello que te aleja de Dios. Y en tercer lugar, recién, sígueme. El problema de mucha gente: sigue a Jesús sin haberse negado, sin haber muerto por el pecado. Y es por eso que entran a las iglesias y se van. Entran y se van, y hay una rotación alta de gente en todas las iglesias, porque no han nacido de nuevo. Simplemente pensaron que era seguir nada más. Pero lo primero es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día.
Y el Verbo se hizo carne con un propósito de venir a salvarnos, para que tengamos la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto, el Hijo de Dios no es engendrado por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. Es decir, no es algo genético, no es que yo soy cristiano y mi hijo también es cristiano. No, cada persona tiene que tomar su propia decisión. Dios tiene hijos, no tiene nietos. No es por voluntad de sangre, ni de varón, ni de carne. No es tus buenos deseos, sino de Dios. Dios es el que produce la vida. Y solamente cuando nos rendimos a Dios es que podemos tener vida. Muy bien, el Verbo en la eternidad se hace carne, nace como Jesús. Y el tercer punto, Él viene, nace para morir, la cruz. Pedro dice en su primera carta, 1 Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pero veamos lo que Pablo dice en el siguiente texto, en Romanos 5, 8, 9. Mas Dios muestra, ahí en el siguiente texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pedro y Pablo señalan una serie de aspectos con respecto a Jesús. Lo primero que dice en la primera línea, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció. Habla de su humanidad. Como Dios no podía sufrir, como Dios no podía tener dolor, como Dios no podía padecer, se hizo hombre. Y como hombre, el sacrificio perfecto, sin defecto, sin pecado alguno, Él padeció una sola vez. Y esto nos habla de la suficiencia del sacrificio de Jesús. Antes de Jesús se ofrecían animales continuamente. Pero Jesús murió, dice la Biblia, una sola vez y para siempre. Padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué significa esto? Jesús no solamente murió por nuestros pecados, no murió solamente por nosotros, Jesús vivió por nosotros, el justo por los injustos. ¿Qué significa? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar, a abolir, a anular la ley, he venido a cumplirla. La ley nos mata, todos hemos pecado contra la ley de Dios. Por lo tanto, todos estamos muertos, destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en los Romanos. Todos estamos, nadie puede cumplir. Santiago dice: aquel que falle en un punto de la ley, falló en toda la ley. ¿Y quién de nosotros puede decir: yo he cumplido toda la ley? Ninguno. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No es que vamos a ser condenados, ya estamos condenados, dice la Biblia. Y entonces Jesús vino, se hizo como nosotros, pero sin pecado, vivió sin pecado. Él es el que cumple la justicia de Dios. Por eso Pablo dice: Cristo es nuestra justicia. La justicia de Él se nos imputa a nosotros. Jesús no solamente murió por nosotros, vivió por nosotros, cumplió la ley por nosotros, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. ¿Qué más dice? Para llevarnos a Dios. Él es el mediador. Él es el único que puede llevarnos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Vino para llevarnos a Dios. Nadie más nos puede llevar, hermanos. Solamente Jesús. Romanos 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. El amor de Dios mostrándose en que aún siendo pecadores, Él no nos dijo cambien primero, no nos dijo arrepiéntanse primero, no nos dijo quiero que me pidan perdón primero. Siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Dejó la puerta abierta. Muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió. Y esto muestra otra característica de Jesús.
Él es nuestro sustituto, la muerte sustitutoria. Él muere por nosotros. A nosotros nos correspondía esa cruz por nuestros pecados, mas Él muere por nosotros. Toma nuestro lugar, el justo por los injustos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿Se acuerdan el ángel cuando le dice a María? Y si ella se encuentra en estado, le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. Él vino a salvar. Jesús dijo, yo no he venido a condenar, he venido a salvar. No ha venido a condenar porque el mundo ya está condenado. Todos están condenados, dice la Biblia. Él ha venido a salvar. ¿Y salvarnos de qué? Es un tema que no escuchamos mucho, ni en la radio, ni en la televisión, ni en internet. La ira de Dios. En el Apocalipsis por lo menos 6 veces se habla de la ira de Dios. Y miren, en el clic, amor de Dios, ira de Dios. Y la Biblia nos dice, mirad pues la bondad y severidad de Dios, ambos lados de la moneda, el amor y la ira de Dios. La ira a causa del pecado. Ese pecado cayó en nosotros. No cayó en nosotros, cayó en Jesús. Por eso Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando todo nuestro pecado. Toda la ira de Dios estaba recayendo en Él. Él nos salvó de la ira. Y la Biblia habla de la ira. Y esa ira está reservada para todos aquellos que rechazaron a Cristo. Jesús dijo, yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Pero ustedes tienen quien les juzgue. La palabra que os he hablado, ella les juzgará en el día postrero. El Señor se ha preocupado de dejarnos por escrito para que sepamos. Y Él vino a salvarnos de la ira de Dios. ¿Ok? Cristo en la cruz muere por nosotros, pero no queda en la cruz. Y viene el cuarto punto, el Cristo resucitado. Pablo enseña a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice Pablo. Y en el verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Cristo murió por nuestros pecados, el sustituto, el justo por los injustos. Pero murió conforme a las Escrituras, como estaba escrito. ¿Recuerdan Isaías 53? El como cordero, como oveja muda va al matadero. Y hay muchos pasajes que profetizan esta muerte de Jesús. Y Jesús da cumplimiento a las Escrituras, porque todo lo que está en la Biblia Dios lo cumple, lo ha cumplido y lo va a cumplir lo que falta. No tenga la menor duda de que Dios va a cumplir las cosas. Israel, por ejemplo, el Señor dijo 700 años antes de Cristo que Él esparcería a su pueblo por todas las naciones. Cosa que sucedió en el año 70 en primera instancia, después en el año 135, cuando el emperador Adriano destruye y expulsa a todos los judíos de Israel y los judíos son esparcidos por todo el mundo. Pero el mismo profeta Ezequiel dice que en los últimos tiempos Dios traería a su pueblo de todas las naciones y los llevaría a su país, cosa que se cumplió en 1948. Conforme a las Escrituras, toda la Escritura se cumple. Claro que Israel todavía no tiene el Espíritu, dice el mismo profeta,
Está como cuerpo, está como pueblo, pero aún no tiene el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu uno lo tiene cuando recibe a Cristo. Israel todavía no tiene el Espíritu de Dios, pero ya está formado como cuerpo. Y hay promesas para este pueblo. Está de espaldas a Dios, pero hay promesas para este pueblo. Y tenemos que tener cuidado con Israel, porque el Señor dijo: aquel que te bendijere, yo le bendeciré, y aquel que te maldijere, yo lo maldeciré. Conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día. Se levantó de los muertos. La muerte no pudo detenerlo. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. ¿Por qué todos los que mueren quedan ahí? Ahí está Mahoma, ahí está Buda, ahí está Joseph Smith, están todos los formadores de religiones. En la tumba de Cristo está vacía. El ángel dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y Jesús resucitó, venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado. No pudo detener la muerte de Jesús. Y esa es la esperanza para nosotros. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza. Por eso Pablo escribe a los tesalonicenses cuando los primeros cristianos empezaban a morir. Y Pablo le dice: no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo también traerá a todos los que han muerto en Cristo. A veces decimos: todo tiene solución menos la muerte. Falso, la muerte tiene solución, es la resurrección. Y esa es la garantía para nosotros. Cuando un hijo de Dios muere, hermanos, Pablo nos enseña la actitud. ¿Hay tristeza? Sí. Dice: no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Siempre hay tristeza por la partida de un ser querido. Pero nuestra tristeza es diferente, dice, porque es con esperanza, porque creemos que Jesús vendrá otra vez, y cuando Él venga otra vez serán resucitados aquellos que han muerto en Cristo. Esa es la esperanza. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza. Por eso Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. Estoy por las puras aquí y ustedes están por las puras aquí. Si Jesucristo no resucitó, por las puras estamos buscando otro local. Si Jesús no resucitó, pero Jesús resucitó. Y eso lo creemos conforme a las Escrituras. Todas las Escrituras se cumplieron. Jesús dijo: no pasará ni una tilde. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta es la razón por la cual estamos predicando, porque la palabra de Dios no pasará. ¿Ok? Nos vamos al último punto. Como es tanta información de eternidad a eternidad, he condensado aquí. Cristo vuelve al Padre, vuelve por nosotros para llevarnos a la eternidad. Tengo que apurarme porque me dicen que acá hay un hueco y hay unos leones abajo. Si me paso de la hora, si no me ven, ya saben dónde estoy. Dice: Cristo vuelve al Padre, ¿ok? Juan 13:1. Aquí está Jesús en la reunión, en la última cena. Está reunido con ellos. Y antes de la fiesta de la Pascua, dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el verso 3 y 4 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. La costumbre era cuando llegaba a una casa, el esclavo salía y lavaba los pies de los discípulos, porque estaban caminando en la tierra, no había veredas, no había pistas. Y están sentados todos, y todos están sentados esperando a que salga el esclavo. Y ninguno de ellos quiso tomar esa posición. Pero Jesús toma esa posición. Es interesante lo que dice la Biblia. Dice: sabiendo. ¿Qué sabía Jesús? Que su hora había llegado. Ya me voy. ¿Pero qué más sabía? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús tenía respuesta a las preguntas existencialistas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Jesús tenía claro todo eso.
Desde el mundo mucha gente no tiene claro estas cosas. Como Jesús tenía claro todas las cosas, como Jesús sabía quién era, sabía Jesús qué tenía, sabía Jesús a dónde iba, no tuvo ningún problema para humillarse. Agarrar la toalla, un lavatorio y empezar a lavar los pies de los discípulos. Cuando uno sabe lo que tiene, no tiene problema en humillarse. Cuando uno no sabe quién es, cuando uno no sabe qué tiene, trata de exaltarse, trata de figurar, trata de buscar el aplauso, trata de buscar la aprobación de la gente, trata de buscar la palmadita, cuando uno no sabe lo que tiene. El que sabe lo que tiene no tiene ningún problema en humillarse. El que no sabe lo que tiene está buscando la aprobación de la gente, el aplauso de la gente. Jesús se humilló y empezó a lavar los pies de los discípulos. Él sabía que su hora había llegado. Se iba a cumplir lo que estaba escrito. Y se pueden servir a todos. Y sabía que Él venía de Dios desde la eternidad y se iba ya a la eternidad. No tuvo ningún problema. Cuando uno conoce hacia dónde nos dirigimos y tenemos seguridad de eso, no tenemos ningún problema para vivir el presente, fuere cual fuere la situación. Por eso Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento. Contentamiento no es conformismo. He aprendido a contentarme, o es una actitud, fuere cual fuera mi situación, en la escasez o en la abundancia. Sé vivir en la escasez o en la abundancia. Cuando uno sabe a quién tiene, cuando uno sabe lo que tiene, cuando uno tiene respuestas seguras a estas preguntas existencialistas. Había salido de Dios y a Dios iba. Y empezó a lavar los pies de los discípulos. Tomó la posición de esclavo que ninguno quiso tomar. Uno a otro se miraban. Yo te voy a lavar, ¿estás loco? ¿Y yo por qué? Jesús no se hizo ningún problema, hermanos. Cuando te cuesta humillarte, cuidado, probablemente tengas muchas preguntas sin respuestas. Estés buscando aprobación de la gente. Estés buscando el aplauso, la palmadita. Hermanos, Dios nos ha dado todas las cosas. Y no debe haber ningún problema para humillarnos y servir al Señor. Jesús sigue en el siguiente capítulo 13, en el siguiente capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dice Jesús? Me voy a la casa de mi Padre. ¿Y qué hay en la casa de su Padre? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. ¿Tienes problema de casa? Dios está preparándote un lugar ahí. Él mismo lo está preparando. He ido a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dice el Señor, ustedes también estén. Me voy a la casa de mi Padre, voy a preparar y vendré otra vez. Jesús no es como aquel que dijo, voy a comprar pan y no apareció nunca más en su vida, se escapó de su casa. Jesús dijo, voy a la casa de mi Padre, voy a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez. Esto lo dijo Jesús. Y usted debería alegrarse por eso. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa tomaré a mí mismo? Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él va a tomar su cuerpo, va a tomar a la iglesia. Jesús vendrá por su iglesia y llevará a su iglesia arriba. Eso es lo que el Señor dice. Y créelo, por favor. No importa lo que pasemos acá todavía, pero el Señor ha ido a preparar un lugar seguro para nosotros. Muy bien, hermanos, hay muchísimo material. Recuerden, es de eternidad a eternidad la cristología. No es un espacio de tiempo,
¿Y qué sucedió? Recuerden, siendo Dios, se hizo hombre y como hombre murió en la cruz, pero resucitó, regresó al Padre, viene otra vez y nos llevará a la eternidad. Termino con ese texto. Lucas. ¿A qué vino Jesús? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Habrá algún justo? La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Probablemente algunos se crean justos, pero no hay justo ni a uno. Y Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los he venido a llamar al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Primero, reconocer tu pecado. Porque si tú no reconoces tu pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? Segundo, sentir pesar por tu pecado, por lo que has hecho. Tercero, abandonar ese pecado, esa práctica. Apartarte, alejarte del pecado. Y cuarto, lo más importante, volver a Dios. Porque si tú dejas el pecado y permaneces alejado de Dios, no es el arrepentimiento que la Biblia llama arrepentimiento para con Dios. Todavía te muestras en rebeldía, duro de corazón para con Dios. Y Jesús dice, he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús ordenó, cuando murió, resucitó, y antes de ascender a los cielos, miren lo que dice acá, en Lucas 24, Él ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta llegar a Cono Norte, Callao. Se predique en su nombre, y en su nombre estoy predicando hoy día, obedeciendo el mandato de Jesús. ¿Y qué pidió que se predique? Arrepentimiento y perdón. El perdón hay para el que se arrepiente. Y el que se arrepiente es el que reconoce su pecado y confiesa su pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pecado que no se perdona es aquel que no es confesado. Si confesamos nuestros pecados, es un sí condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos llama al arrepentimiento. Dijo, prediquen el arrepentimiento, pero también prediquen el perdón, que hay perdón para todos aquellos que se arrepienten. Y como el Señor ordenó esto, así te digo a ti, Jesús vino por ti. Si tú aún estás rechazando a Dios, puedes venir a la iglesia, de repente estás viniendo un tiempo, pero aún no te has humillado, no te has rendido delante del Señor. No quieres morir a ti mismo. No importa tu pecado, Jesús puede hacerte libre de ese pecado. Jesús puede perdonarte, puede salvarte. Pero dice, a los que le recibieron y creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la invitación en esta mañana es a que recibas a Cristo, a que mueras al pecado, a que renuncies al pecado, a que te arrepientas del pecado y le des lugar a Cristo en tu corazón. Y ten la seguridad de lo que Jesús dice, hallarás el perdón y la salvación para vuestras almas. Si en esta mañana alguien sabe que necesita decirle a Jesús, Señor, reconozco mi pecado. He estado endureciendo mi corazón y no he querido recibirte, estoy posponiéndolo vez tras vez. Pero hoy, Señor, quiero rendirme ante ti. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero que seas el Señor, el Salvador de mi vida. Si alguna persona quiere decirle esto a Jesús, póngase en pie, que quiero orar por usted. Si alguna persona quiere hacerlo, hágalo con esa humildad que solamente Dios puede darle y con esa sinceridad. Póngase en pie, que quisiera orar por usted.
No voy a insistir mucho, pero si alguien sabe que tiene que presentarse delante de Dios, no cierre su corazón. La Biblia dice: no endurezcan, si hoy oyeren su voz, no endurezcan su corazón como en el día de la provocación. Por última vez te invito, si tienes que ponerte en pie delante del Señor y decirle: Señor, necesito que me perdones, que me ayudes a arrepentirme, a abandonar este pecado. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Dios te bendiga. Puedes pasar aquí si deseas. Pueden pasar adelante aquellas personas que en esta tarde quieren presentarse delante del Señor y acogerse a ese perdón que Dios está estableciendo para aquellos que se arrepienten. Padre, te damos gracias, oh Señor, en esta tarde por tu palabra, por el mensaje de vida, de perdón, Señor, y por estas personas que pasan delante tuyo, Señor. Y tú conoces la honestidad de su corazón. Señor, ellos vienen porque han escuchado que al arrepentirse recibirán tu perdón. Señor, y tú dices que al que a ti viene, tú no le echas fuera.